Muy hermoso. Gracias. Acá tenía Mikimi. Hoy Mikimi me apadar, veas vos, Yari me vio, lejos vi, himne divin, himne dive amor, y que Hashem Elokeinu, Amagi la Shabbat, משפילי לראות בשמיים ובארץ. אוי מקימי מהפרדל ואשפות ירים אביום לחושיבי עם נדיבים עם נדיבי amor. Dice, él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como Adonai nuestro Elohim, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Amén. Amén. Amén, y agradecemos a nuestros hermanos, a todos los demás que antes nos compartieron, nos gozaron con este alabanza que compartieron para nuestro Elohim, para el gozo de nuestra comunidad. Hoy vamos a iniciar un nuevo estudio. Como de costumbre, no hay algo que no se había previsto antes, tiempo antes, sino que algo que me vino a ir, no. Más bien hoy me puse a preparar el estudio que hoy compartimos. De hecho, no va a ser un estudio que se terminará hoy, va a ser una serie más larga porque vamos a tener en cuenta al menos 2 capítulos de las Escrituras. Y por eso volvemos al libro de la Torá, que es nuestro manual de instrucción, nuestra guía en cuanto a cómo proceder en la vida física particular, espiritual, a nivel de comunidad. Bueno, todo el paquete de instrucciones que necesitamos para el crecimiento en todos los sentidos de físicos, espirituales, lo encontramos en la Torá. Shalom. Entonces, hoy vamos a volver, como he dicho, al libro de la Torá. Y vamos a estudiar del libro de Levítico, ¿vale? Hemos visto que el Levítico es el libro central de las leyes, donde se encuentran todas las leyes de Elohim. En el estudio anterior de Shavuot, hemos visto que está en este tercer libro de las Escrituras, de hecho en los 5 de Moisés, especialmente en este tercer libro, se revela la identidad del Elohim de Israel a través de sus principios legales, porque ella nos describe su carácter, su propósito que tiene que ver para nosotros y obviamente su proceder en cuanto a la restauración que le corresponde como Redentor para elevarnos a volver a recuperar lo que antes tenía el primer hombre al principio, imagen y semejanza suya. Por lo tanto, la Torah nos revela al Creador, nos revela al Elohim de Israel, entre muchos otros propósitos, ¿vale? El reglamento para la lepra, ¿vale?
ese es el título que me he puesto a este estudio. Básicamente vamos a tratar un asunto bastante delicado. No es tan fácil para hablar y presentar porque es bastante amplio en las escrituras, pero por eso he dicho, no va a ser un estudio que se va a dar solo hoy, va a tener varias partes, no sé cuántas, la que Adonai quiera, lo que el Ruach pues bendecirá para tener. El cuidar de la lengua. Vale, básicamente el asunto principal que tratará el capítulo 14, el 13 y el 14, ¿vale? Porque vamos a hacer el estudio completo de esos dos capítulos. Hoy vamos a empezar con el capítulo 13 y solo nos vamos a detener en unos pocos versos. De hecho, creo que solo en el verso, hasta verso 8 vamos a dejar llegar en esta ocasión. Y creo que va a resultar de bastante bendición para todos nosotros, ya que necesitamos, ¿no?, conocer las leyes de nuestro reino. Estas leyes no solo trata, como muchos creen, los principios de la tradición levítica, de lo que hacían los levitas en aquel tiempo, ya que sabemos que todas las leyes tienen un propósito dentro de sí. Y nuestra comunidad tiene como deber, como propósito, no aferrarse a la mera letra, sino usar la mera letra para entender el propósito, ¿vale? Usar la letra en su sentido de guía que nos lleva a lo que es lo que muchos consideran o es considerado como nivel Sod, es decir, nivel de profundidad que para la mayoría es misterio porque no es revelado a simple vista. Para la mayoría solo ven leyes, reglamentos, rituales religiosos de purificación, de la enfermedad, de cómo es uno, qué se hace, qué tal, qué cómo. Bueno, todos conocen un poquito sobre este tema que tiene que ver con la lepra. Pero hay pocas personas que tratan de ver más allá de la apariencia de una mera ley. Pocas personas que tratan de entender qué propósito tiene Elohim para nosotros, qué nos se quiere enseñar y en qué medida lo que decía Shaul aplica y a la ley de la lepra, bueno, como está aquí en el capítulo 13 y el 14. Espero que todos tengan la Biblia delante y que me acompañen en la lectura de este capítulo, bueno, de lo que vamos a estudiar, los primeros 8 versos, ¿vale? Porque Shaul decía que la Torah, es decir, los reglamentos que hay en el libro de la Constitución de nuestra nación, es una vara, ¿vale? Un bastón, un cayado que tiene como propósito para llevarnos al Mashiach, ¿vale? Entonces, es por eso que siempre y una y otra vez volvemos al Tanaj. Siempre una y otra vez volvemos al fundamento sobre el cual se edifica la emuná hebrea, Torah. Pero cuando vamos al principio de la creación, y hemos estudiado en varias ocasiones sobre el verso 1, con cual comienza la Biblia, en el libro de Bereshit, ahí vemos al Creador que hizo todo lo que está bajo la bóveda celeste mediante el poder de su palabra. Y todo lo que hizo tomó la forma de lo que se habría pronunciado, porque él dijo lo que dijo, tomó forma, se hizo. Esto nos revela que él habla, en el hablar, reside un poder tremendo para construir o para destruir, para traer vida o traer la muerte. Al ser hecho el hombre a la semejanza del Hacedor, al ser humano se le transfirió esta poderosa herramienta, el poder del habla. Con el hablar traemos la vida o la muerte, la bendición o la condenación eterna. Todos los demás seres vivos tienen el poder de sacar sonidos, ¿vale? Las aves, por ejemplo, pues, tienen aquí todos los días estando en un jardín, en la casa, en esta finca, pues siempre escuchamos un montón de pajaritos. A veces cansa. Cuando lo escucha a las 4, a las 3 de la mañana, pues no es muy así. Pero bueno, ya se crearon ventanas que aíslan mejor el sonido, entonces podemos disfrutar en silencio. Pero en verano, cuando tienes que dormir con la ventana abierta, pues un poquito difícil, porque escuchas el perro ladrando, escuchas los grillos, escuchas el cucú, cucú. Eso es un pajarito que siempre está haciendo, ¿cómo se llama, pupusa? No lo sé. Hay otro pajarito que siempre tiene unos nidos por aquí cerca de nosotros y hace pupu, pupu, todo el día, no se cansa. Y otros montón de aves por aquí, que es bonito.
Pero cuando una persona pues, que se va de vacaciones para escuchar cerca de una fuente, una cascada, pues le gusta, qué bonito que se escuche el ruido de cómo caen las aguas. Pero vivir siempre al lado de una fuente de esta, pues cansa. Pero bueno, a fin de cuentas es hermoso todo lo que Adonai ha creado al principio, pero ninguna de estas aves de los animales no pueden hablar, pueden hacer algún ruido, pero al hombre se le encomendó el potencial del hablar, del habla. El hombre con una sola palabra puede crear vida o puede matar. Ya saben todo lo que dijo nuestro instructor Yeshua. Basta decir a tu hermano necio, hacerle loco, y ya lo has matado. ¿Vale? No hace falta matarle, basta decir una palabra. Bueno, la palabra tiene mucho poder. No vamos a hablar sobre el poder de la lengua, sino nos vamos en este estudio, pues, procuraremos que de costumbre usemos las escrituras para sacar un sentido espiritual, pero obviamente para entender el propósito necesitamos conocer el reglamento, así que nos vamos a aferrar bastante al reglamento para entender el proceder, para que así comprender a nivel espiritual qué es lo que Adonai nos enseña, ¿vale? Toda la ley, todas las profecías, todo lo que está en el Tanaj es una lanzadera, una plataforma que nos ayuda a elevarnos a un nivel más espiritual, así ver lo que no es visible en el mundo terrenal, así entendemos las cosas espirituales, ¿vale? Volviendo al principio de todas las cosas, también observamos que el hombre fue creado de una forma que pueda protegerse a sí mismo de toda bacteria y virus y de toda desviación del bienestar corporal. Pero tras el acto de la desobediencia hacia las ordenanzas del Creador, porque ya hemos estudiado aquí que lo primero que obedeció el hombre, en lugar de ser al Creador, obedeció a la voz de su mujer. Es un estudio bonito, está por escrito, está en audio también. ¿Qué es lo que obedeció primero? Adán al principio, ¿no? Pero tras el acto de la desobediencia hacia las ordenanzas del Creador, el hombre por medio del pecado abrió la puerta a un sinfín de desgracias. Hasta Jacob, ¿vale? Israel, el patriarca, no se menciona ninguna enfermedad. Está escrito que a causa de una enfermedad el padre de Israel falleció. ¿Sabían eso? Con él se abre un nuevo mundo, una nueva puerta, una nueva dimensión en el entendimiento, la comprensión de las cosas de nuestro pueblo, ¿vale? Pues queda aquí como un punto que dará lugar a bastante estudio para el futuro, para entender ciertas cosas. Pero desde aquí, desde este punto de partida, desde esta experiencia con Jacob, la enfermedad fue asociada con la muerte. Una persona enferma asumía que tal cosa era señal de que le llegó la hora de su partida de entre los vivos, ¿vale? ¿Conocen el caso de qué rey? ¿Qué rey había en Israel? Bueno, no lo voy a decir, a ver si sabe alguno el nombre. Que se enfermó y se le dijo, morirás. Y se le añadió, porque hizo el debido proceder de la cosa, ¿vale? Se le añadió 15 años más de vida. Había un rey en Israel, ¿recuerdan la historia? ¿Sabe alguno cómo se llamaba este rey? Si mal no recuerdo, se llama Asap. El rey Asap, No. ¿no? Ese no fue el que lloró y lloró y a Adonai le perdonó y le agregó. El rey Sedequías. Exacto. Ezequías, Exacto, hermano José Esther. Fue el rey Ezequías. Bueno, este fue un caso que entendemos de aquí por qué se asocia la idea de la enfermedad con el momento de que uno le llega el punto de partir de entre los vivos, ¿vale? Evidentemente el hombre fue creado con el potencial de la regeneración, pero vamos viendo que este potencial no obra como es debido. Y por lo tanto a veces la enfermedad termina con el fallecimiento de la persona. Este hecho se ha vuelto algo bastante común, pero para nada es algo normal que suceda así. No debería. No fuimos creados para que el hombre se enferme y que muere, ¿vale? Pero cuanto más estudiamos sobre las leyes de la Torah, entendemos que la obra de la redención revela que los redimidos entrarán en un tiempo donde la
lo que fue distorsionado a causa del pecado será regenerada a causa del aprender a andar en la santidad. ¿Vale? Eso es la razón que hace de nuestro estudio, de estos 2 capítulos. Cuando nos acercamos, para muchos, como he dicho, solo ven leyes, rituales, de forma religiosa, pero para nosotros es su instrucción profética porque es el proceder de Elohim, del Redentor, en cuanto a la restauración que tiene prevista para los redimidos. Entonces, cuando nos acercamos al Elohim de Israel, aprendemos que hay un procedimiento. ¿Qué es eso? Mishpat, ¿vale? Mishpat es la ley de justicia en cuanto al debido proceder de cómo tenemos que hacer o lo que tenemos que hacer y que no tenemos que hacer, ¿vale? Que tenemos que evitar. Entonces, cuando estudiamos las Escrituras, aprendemos que hay un procedimiento en la Torah y este procedimiento nos enseña que hay un proceder de purificación que debemos seguir para poder vivir en la presencia del Alto y Sublime. Esto refiriéndonos al papá de Yeshua, de nuestro Elohim. Entendemos que no basta que nos acerquemos al Elohim de Israel, sino que debemos vivir en su presencia. ¿Vale? Por esto, por ser el nuestro Goel, ¿vale? ¿Hay alguno que no sabe qué significa Goel? Para no repetirlo en cada ocasión. ¿Ah? Creo que todas las personas ya saben, porque aquí tenemos un estudio en 6 partes. Las leyes de redención, el deber del Goel, ¿vale? Las leyes de la Torah. Goel significa pariente redentor, ¿vale? Entonces, por ser Yeshua nuestro Goel, podemos acercarnos así tal como estamos, porque evidentemente una de las razones de los reglamentos de la Torah es dirigir al pecador hacia aquel que puede redimirlos. Pero la redención solo es un paso, es decir, es una puerta de acceso para que dicha persona entre en el proceso de la restauración. Es aquí donde uno aprende a encaminarse hacia la purificación para que, estando en la condición de santidad, pueda vivir para siempre y nuevamente en la presencia de Yeshua, como Elohim todopoderoso y soberano, como se muestra en el Tanaj, y sobre todo en la presencia de su papá. ¿Vale? En el contexto, cabe decir que no es casualidad el orden que tenemos en las 7 convocaciones. ¿Vale? Voy a añadir ahí un detalle que nunca en los 7 años que hemos estudiado y cada vez hemos celebrado las festividades de Pesaj, no hemos hablado. Pero en este contexto del estudio sobre el Levítico capítulo 13 al 14, donde hablamos del poder de la lengua y del control que debemos ejercer, ¿vale? En este contexto aprendemos que la primera de las 7 citas sagradas, que es el Pesaj, aunque sabemos que esta palabra significa pasar por encima, no, pasar sobre, ¿vale? No por encima, pasar sobre, ¿vale? Nos limitamos aquí. No se conoce que este nombre viene de 2 vocablos, que es Pe y Saj. Pe en el hebreo significa boca, ¿vale? Y Saj se refiere al hecho del hablar, bueno, tiene una raíz más extensa, pero básicamente se refiere al hablar, al hecho de conversar, ¿vale? Entonces, cuando decimos Pesaj, igual podemos, o es como decir boca que habla, ¿vale? Curioso, ¿verdad? Sabemos que la enseñanza de Jacob, ¿vale? Algunos quizás no conocen el nombre de Jacob. Es el que aparece en las traducciones cristianas con Santiago, un nombre que no sé de dónde vino. Bueno, es irrelevante, pero hay que mencionarlo porque la gente no todos conoce este libro de Jacob. Un día escribía en Facebook, hablaba con una persona y le decía, dijo Jacob, está escrito en el libro de Jacob, y me preguntó, ¿qué Jacob cuando escribía un libro? A ver, tú lo conoces como el libro de Santiago. Claro, cuando digo Jacob, la gente piensa a Israel, al patriarca, al padre de los 12 tribus. Pero Jacob es el nombre original del que apareció en las ediciones cristianas como Santiago. Como sea, San es el Santo Tiago. Bueno, no sé quién será. Pero bueno, Jacob. Jacob enseñaba que la lengua es como el timón de un barco. Si no lo dominamos, este nos puede llevar por un mal camino, ¿vale? Por eso, de aquí el nombre del título de este estudio,
que se llama el cuidar de la lengua, que básicamente para muchos que no saben de lo que estamos hablando y no conocen lo que estamos estudiando, pues dirá, ¿qué tiene que ver el hablar con la lepra? Porque parece en apariencia que no tiene ningún sentido, nada en común, pero las cosas no es así. Por eso nosotros no estudiamos interpretaciones y lo que otros creen, sino que estudiamos la raíz o el fundamento sobre el cual se edifica la emuná hebrea, ¿vale? La fe hebrea. Pesaj, la boca que habla, ¿vale? Para una mejor comprensión de lo que enseñó Jacob en este tercer capítulo, en su tercer capítulo de su carta, que obviamente, por cierto, voy a hacer el énfasis para que quede constancia, ¿vale? Esta carta de Jacob fue dirigida, si leen ustedes el libro de Jacob, Santiago, ¿vale? El verso 1 de su primer capítulo 1, dirijo su carta específicamente para la edificación del remanente de los 12 tribus de Israel, ¿vale? No es para el mundo, no es para los cristianos. Por eso hay que tener en cuenta este énfasis que se hace desde el verso 1. Así que aprovechando la guía del Ruach de Yeshua, quien nos bendijo con los reglamentos que estudiaremos en esta ocasión, ¿vale? Voy a citar un verso de la escritura como motivo, para que sea así como nuestra oración, con nuestra tefila, en las siguientes palabras, ¿vale? En las palabras del Salmo 51, verso 15. Y con esto podemos comenzar un poquito nuestro estudio. Abre, Adonai, mis labios y publicará mi boca tu alabanza, ¿vale? Esa es la oración que espero que tengamos como comienzo de este estudio, que tiene que ver con la lepra, bueno, con lo que se entiende como lepra, y con la lengua. Salmo 51, verso 15. Abre, Adonai, mis labios, ¿y qué es lo que hablaré? Pesaj, lengua que habla, obviamente, las cosas de Elohim cuando nosotros entendemos las razones de sus legislaciones. Sea que el estudio de las leyes de la Torah, en esta ocasión y siempre que lo hacemos, nos ayude en saber dominar la más poderosa arma o herramienta, bueno, no digamos arma, muchos la usan como arma para destruir todas las guerras, todos los dominios, lo que se ejerce incluso en los movimientos religiosos, es por el poder de la lengua, que es usada como armas para ejercer prepotencia, para dominar las masas, para motivarlos a luchar, matarse entre ellos, bueno, cada uno por sus fines. Entonces, nuestro propósito, nuestro estudio y nuestra oración es que Adonai nos ayude en saber dominar esta herramienta, ¿vale? Que el Creador nos entregó. El poder del habla, entendemos la lengua, ¿vale? El poder de la lengua. Pero si digo la lengua, pues uno piensa en el órgano que tenemos que se mueve en la boca. No, ese es el poder del habla, bueno, que se entiende mediante la lengua, ¿vale? Hoy no vamos a estudiar sobre Pesaj, pero lo que estudiaremos nos prepara para comer adecuadamente y en santidad de la palabra de Yeshua, que es el verdadero Pesaj, ¿vale? Tzarat, ¿vale? Es el término hebreo para una enfermedad cutánea. El término tzarat se refiere a una enfermedad que afecta la piel de una persona. La lepra se transmite a través del contacto cercano y frecuente con personas infectadas no tratadas, ¿vale? En la Tanaj se afirma que la enfermedad también se extendía a las vestiduras y ropas del enfermo, como incluso a las paredes de una casa, ¿vale? Como por ejemplo está el mo, ¿vale? Que eso se considera como o entra bajo este término genérico Zarat. Zarat es un término genérico para muchas cosas que no se parecen entre sí. La piel blanqueada en un hombre se llama Zarat, como lo es el cabello caído de la cabeza o la barba. El cambio de apariencia que ocurre en una vestimenta también se llama Zarat. Y el cambio de apariencia que ocurre en una casa también se llama Zarat, ¿vale? Entonces, de a poquito vamos a ver las implicaciones de todos estos tres aspectos, ¿vale? Tanto para las personas, para la ropa, como para los paredes. Por eso, este estudio no sé cuándo se terminará, pero es bueno que lo hemos iniciado, ¿vale? No importa cuánto dura, importa lo que entendemos y lo que
aprovechamos para nuestra edificación. Más al final les voy a decir por qué es obligación de todos los que entraron en alianza con el fin de Israel tener en cuenta esta legislación y lo que implica, ¿vale? Con las traducciones de la Biblia del hebreo, el término tzarat se le ha dado el sentido de la palabra conocida como la lepra, como aparece en el Reina Valera. Pero lepra no es la palabra correctamente traducida, ¿vale? Este término tzarat pues resume una gran cantidad de enfermedades distintas que habrá que investigarla para conocerlas si de verdad es tzarat o es un problema normal. El concepto de lepra es patología infecciosa y crónica causada por una bacteria que se caracteriza por heridas en la dermis, las mucosas y el sistema nervioso periférico. ¿Vale? No sé si por aquí está la hermana Magda. Sí está. Creo que en ese sentido hablar sobre este asunto, ya que es médica, sabrá explicar mucho más mejor que yo sobre esto. Pero bueno, igual se considera la enfermedad de Hansen, como es llamado, es considerada la lepra hoy. La psoriasis también puede entrar en esta misma categoría de enfermedades cutáneas, ¿vale? Hoy existen medicamentos que en poco tiempo destruyen dicha bacteria causante de este problema. Pero bueno, no hacemos medicina para medicina. Aquí tenemos la hermana Magda. Yo para nada soy la persona más idónea, no voy a hablar sobre esto. Bueno, en ese sentido, cada uno puede estudiar más sobre la lepra en la actualidad. Lo que es importante que entiendan es que el término en sí o la enfermedad en sí no tiene nada que ver con lo que está en el hebreo como tzarat, ¿vale? Porque lo que está en el hebreo implica mucho más de lo que se traduce como mera lepra, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos a usar este término entendiendo el significado más amplio, porque es más fácil decir lepra que usar un término hebreo. Ya saben que aquí no hacemos enseñanza del idioma hebreo, ni me da muy bien hablar en esos términos, ya que nosotros tenemos como propósito no estudiar el idioma, sino estudiar el sentido que hay detrás de los términos, a fin de sacar provecho para la edificación de lo que es fe hebrea, ¿vale? Para el idioma ya tienen otros profesores, otros maestros, guías que encuentran por las redes un montón, algunos buenos, otros mejores, otros peores, pero para algunos pagas, algunos lo hacen gratis, pero pueden encontrar en cuanto al idioma por otras redes. No nos dedicamos a eso. Entonces, en la Biblia la palabra lepra, ¿vale? Entendemos, se menciona en las escrituras alrededor de 40 veces, ¿vale? De entre todas las enfermedades posibles, la lepra es la que más es nombrada en la Biblia. La razón principal es por cual se habló tanto de la lepra, es que esta enfermedad es un ejemplo ilustrativo del poder destructivo del pecado. La lepra era vista como una poderosa lección sobre la influencia del pecado en la vida de la persona, ¿vale? Recuerden, siempre que vamos a usar la palabra lepra, como se entendemos, tengamos en cuenta el sentido de la palabra tzarat, ¿vale? Que es mucho más amplio, ¿vale? Pero que tengan eso en cuenta. Siendo que esta lepra es una reacción visible causante del deterioro y la corrupción del cuerpo, sirve muy bien como símbolo para describir un estado pecaminoso. El pecado, como sabe, corrompe a la gente espiritualmente, de la misma forma que la lepra lo hace físicamente. De aquí ya saben que la mayoría de las cosas en las escrituras, Adonai usa las cosas físicas para transmitir, o los usa como metáfora para transmitir algo espiritual, para que nosotros entendamos algo a un nivel más superior. En los escritos de la fe hebrea, al leproso se consideraba totalmente impuro, físicamente y también espiritualmente. En el hebreo se nos habla del camino hacia la vida y del camino hacia la muerte, ¿vale? Hay dos caminos que Adonai nos puso delante. En ese sentido pueden leer ustedes Deuteronomio capítulo 30, verso 15 al 20, y también Jeremías capítulo 21, verso 8, ¿vale? Tengan en cuenta las dos citas para que entiendan lo que nuestro instructor Yeshua nos dijo. Está escrito en Moisés y en los profetas, ¿vale? Por eso les doy dos citas, uno de lo que es en la Tanaj, en la Torah, y en los libros de Moisés,
y otro que es en los Nevi'im, ¿vale? En el libro de los profetas. Deuteronomio 30, de 15 al 20, Jeremías 21, verso 8, ¿vale? Estos caminos se presentan en dos palabras que en el hebreo son tahará y tumá. En la Tanaj, el camino de la tahará, eso significa pureza, ¿vale? Está relacionada con la vida. Y el camino de la tumá, que significa impureza, es la parte opuesta, está relacionado con la muerte, ¿vale? Tahará, pureza, igual vida, ¿vale? Tumá, impureza, igual muerte. Tenemos los dos caminos que Adonai nos puso delante. Obviamente, Él nos dijo, elige la vida para que te vaya bien, porque por eso queremos vivir, ¿no? Pues el que no quiere vivir, el que no quiere que les vaya bien, pues puede salir del grupo, puede irse en otra parte, puede buscar otros instructores, puede pensar, me voy a estudiar Torah, como han dicho algunos. Se fueron de aquí y le pregunté qué pasó, por qué. Me dijo, pues yo voy a estudiar Torah con no sé dónde. Como si aquí hablamos de, como si en la comunidad estamos hablando de lo que yo voy sembrando en la tierra, ¿no? De pepinos, de tomates, de yo qué sé, de fútbol, de política, de virus, de viruela, de yo qué sé, de otra cosa que circula por el mundo, el COVID. ¿Ah? Nunca hacemos estas cosas en la comunidad porque la comunidad en cual estamos es una escuela de estudio, ¿vale? Para la edificación de nuestra fe. Entonces, en la Tanaj se nos presenta esos dos caminos que Adonai los puso delante. Uno que nos lleva a la vida y otro que nos lleva a la muerte. Tahará y Tumá, ¿vale? La enfermedad de la piel, llamada genéricamente lepra, ¿vale? Era visto como un efecto inmediato de una actitud específica o de una forma de vida en impureza. Toda clase de impureza aparta, separa o aísla a la persona o la cosa, puede ser una prenda o una casa, del Elohim viviente. Y obviamente eso es igual a ser destinado a muerte, a destrucción. Dicho esto, la enfermedad de la lepra, ¿vale?, lleva a la muerte eterna. Mientras hay honor para las personas que se encaminan por la senda de la tahará, que lleva la vida, hay desgracia para aquellos que se encaminan por la senda de la tumá, que llevará a la destrucción. Quizá a algunos le irá bien por un tiempo, pero no es el asunto de mirar a ver si la hermana que se fue por su camino para salvar a la gente a su manera, pues le va bien, que se va de comunidad porque comunidad está bautizando gente, lo que está haciendo, y puede decir que bien le va. Pero ya sabemos que todo el proceder tiene un tiempo y hay un desarrollo que hay que dejarlo. Y para cualquier cosa hay que mirar el final, ¿vale? No importa la acción de un hecho cercano, porque a la larga es donde se ve el resultado, ¿vale? Mientras tanto, pues nosotros estudiamos las cosas de Elohim para aprender, tener el dominio y el conocimiento verdadero. Evidentemente que nadie dirá que anda por un camino que lleva a la destrucción. ¿Quién va a decir eso? No, ni el ladrón dirá yo soy ladrón porque me gusta robar. No, el ladrón pues es inocente hasta que se pilla en el acto, ¿vale? Entonces, por lo general las personas, aunque son culpables, no dirán soy culpables. La mayoría pues no están dispuesta para este reto de hacer teshuvah, mostrar un arrepentimiento y volver a hacer lo correcto, ¿vale? La mayoría dirán que anda por el camino de la vida, que no lleva y que no anda en el camino de la tumá, que lleva a la destrucción. Y obviamente no aceptarán lo que se encamina por esta senda de la tumá, no aceptarán a aquellos que les indicará que se mal encaminan. Pero por esto hay que observar los frutos del caminar de cada uno y probarlos en sus espíritus, porque muchos dicen mucho, ¿vale? Ya saben por qué yo no miro las palabras de las personas, sino que prefiero estar con paciencia a la expectativa para ver, observar a la larga las acciones en los hechos. Por lo general, las evidencias de los hechos mostrarán en qué camino anda cada uno. Aquel o aquella que se esfuerza en caminar en la senda de la vida, está escrito que los malachim, los ángeles, como se interpreta, los mensajeros del Altísimo, lo rodeará en su caminar y velarán sobre su salida y sobre su entrada, ¿vale? Sobre ellos los siervos del cielo se gozarán, ¿eh?
así honrando a los que se encaminan por la senda de la tajara, de la pureza, ¿vale? Los siervos del Altísimo, los malachim, porque está en plural, ¿vale? Se gozarán y honrarán al rey, al Elohim viviente, y a sus hijos o a sus hijas, ¿ah?, del rey, quienes son los redimidos. Sobre ellos habrá gran alegría y gozo en el cielo, y está escrito que sus ángeles rodearán, ¿no? Pero rodean con... no encuentro el término que sería correcto. Vienen así para proteger, ¿no? Como decía en el caso de Eliseo. Eliseo dijo a su siervo: ábrele los ojos a Adonai para que vea que somos... Sí, pero hay un... No es el término, no solo rodear. Acampan, sí, de una fuerza, con una fuerza, es decir, para proteger, para crear un escudo y proteger, ¿no? Eso es lo que decía Eliseo, ¿no? Para ver lo que están de nuestra parte están más de lo que los que están en contra. Entonces no hay que preocuparse de los que nos cubrían, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? de proteger. En el rumano hay otro término que da más peso al asunto, ¿no? O sea, con rapidez, Sí. con Hay un término que no lo encuentro en español. Eso es lo que sucede con y sobre las personas que andan por la senda de la tajara, de la santidad, que busca la pureza. En cambio, aquellos que se disponen, aquellos que se disponen hacia el camino de la tuma, de la impureza, de forma consciente o inconsciente, estará al acecho de los malachim caídos y no prosperará a la larga en elevarse hacia la imagen y semejanza del Creador. Quizás le irá bien en este mundo, porque el mal puede dar la apariencia de cierta prosperidad, ¿vale? Quitará los impedimentos para que una cierta persona haya o encuentre que le vaya bien y que diga: mira, que estoy bendecido, y vivirá en un engaño bajo una cierta bendición que viene del mal, no del bien, y se encaminará una forma mala hacia la propia destrucción sin saber. Los siervos del cielo no pueden proteger a aquellos que se disponen hacia un camino que no llevará hacia la santidad y la justicia. De modo que tendrán que apartarse de ellos, porque la impureza no puede hacer cosa común con la santidad. Por la bendición dispuesta por el Redentor y prevista en las leyes de la Torá, por eso la estudiamos, esta muerte es irreversible, es reversible. Esta muerte, ¿vale?, a cual lleva la lepra, es reversible. Como vamos a ver a lo largo del estudio, la muerte es la sentencia para la lepra. Puede ser evitada tras seguir un proceso de purificación, una introspección honesta, ¿vale? Entonces, en la forma jurídica absoluta, la paga del pecado es la muerte. Entonces, la persona que vive en la lepra morirá. Entonces, el pecador es igual condenación, destrucción, ¿vale? Igual tenemos un estudio que se llama El Camino, o ¿cómo se llama? Cambiar el rumbo del camino. Destinados a la destrucción, ¿vale? Destinados a la perdición. A la perdición, a la destrucción. Pero hay posibilidad de cambiar el rumbo de nuestro destino hacia la destrucción para poder vivir, ¿vale? Una y otra vez, a través de diferentes leyes, aprendemos el proceder. Inevitablemente, como todas las verdades se entreconectan entre sí, no podemos separarlas. Así que, por eso, tomamos por parte las leyes, y al final, al ver el bloque o la estructura de una cierta ley, aprendemos compaginarlas y entender que lo que se presenta en una parte se completa en otra parte. Por eso no se puede desvincular la ley de la lepra o lo que estamos estudiando de la ley del Goel, de la redención. Porque para que una persona que está destinada a causa de la lepra a ser destruida, que pueda vivir, necesitamos entenderle el funcionamiento de lo que es el Pesaj, de lo que es el Yom HaKippurim, el día de la expiación. Necesitamos la suma de las enseñanzas, ¿vale? La verdad se edifica sobre la suma de tu palabra. Entonces, por eso hacemos estudio. No es posible hacerlo de golpe, pero de a poquito vamos a tomarlo por parte. Y si no lo terminamos aquí en los años que nos quedan hasta el día de la redención, pues
Tendremos 1000 años para completar el estudio de todas y cada una de estas leyes y tenerlas claras por completo. ¿Vale? Ahora tenemos una imagen y de a poquito pues tratamos de presentarla para que igual puedan comprender esta maravillosa panorama de la redención y la restauración que Adonai nos presenta a través de las escrituras, ¿vale? Lastimosamente solo podemos explicarla de a poquito. Como vamos a ver en ese estudio, pues cuando la Metzorá, es decir, Metzorá es la palabra que se usa para definir al leproso. Entonces, cuando una persona, el Metzorá, es decir, el leproso, se purifica, tras tomar conciencia de lo que hizo, se le da la bienvenida nuevamente en la comunidad. Eso es igual en decir, tiene el derecho de revertir las cosas para que de la sentencia a ser aislado y separado del pueblo, destinado a la destrucción y a la muerte, pueda volver a formar parte del pueblo de los redimidos, de la comunidad de Israel. El hecho de tomar conciencia del mal hecho es igual en sentir con lo que significa Teshuvah. Teshuvah es un giro completo y regreso al camino de la verdad y de la santidad, ¿vale? Hemos hablado bastante sobre esta palabra y según la sugerencia pues tenemos que seguir más y vamos a continuar, como por cierto dijo el hermano Marcelo, si está por aquí, sugirió que hay que profundizar más, pues obviamente no vamos a dejar de hacerlo sobre lo que es Teshuvah. Por cierto, deben saber que Metzorá es uno de los nombres atribuidos al verdadero Mashiach, porque hay muchos Mashiach. Pero el verdadero, bueno, nosotros conocemos que es Yeshua. Y por eso en la comunidad hacemos el estudio todos los días, 300 días, para identificarlo y tener los fundamentos para saber por qué Él, en quien nosotros creemos, es el Mashiach, ¿vale? Es el Mashiach. Entonces, Metzorá, leproso, es uno de los nombres atribuidos al verdadero Mashiach, ¿vale? Más adelante vamos, en algún momento de este estudio, vamos a volver a este asunto sobre este término para que entiendan por qué y en qué medida. Por eso les decía que las leyes se interconectan, no podemos separarlas. ¿Qué tiene que ver el leproso con el Mashiach? Porque eso es uno de sus nombres, lo vamos a ver más adelante. Como un dato extra, deben saber que no es casualidad que las leyes de la pureza para los hombres no se presentan sino después de las leyes de pureza para los animales y las aves. ¿Vale? Estamos estudiando Levítico 13. Tiempo antes hemos estudiado un poquito sobre Levítico 11. Lastimosamente no se convirtió en una guía de estudio. Pero un poquito hemos hablado sobre las características de los animales, que no por nada, no solo es asunto de saber qué comer, qué no comer, sino que es una instrucción en cuanto a identificar el carácter, la personalidad, la forma de ser, y así separar las personas entre personas que sirven al Elohim viviente y personas que sirven al Elohim de este mundo, ¿vale? Así ver los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Entonces, las características, la estructura de Levítico 11 tienen más bien que ver no solo con los animales, sino también con las personas. Pero la purificación de las personas está después de la purificación de la forma ritual, donde se separan los animales puros de los impuros. La razón es porque el hombre fue creado para ser superior a todos los demás seres vivos. Y esta razón está establecida en el hecho de que el hombre fue creado después de los animales. Quizá uno puede ver orden inferior, porque claro, se le da la primicia a los animales, pero no es así. No es como parece en la forma griega de pensamiento que viene desde izquierda hasta derecha. Nosotros pensamos al revés, como sea, desde la cola hacia el principio, ¿vale? Porque esa es la forma de entender y esta transmite otra enseñanza. Por eso estudiamos hebreo, no griego, ¿vale? Cuando el hombre se comporta como un mero animal, la razón del orden de la creación como de las leyes de la purificación pierden virtud. Pero cuando el hombre deja de un lado su naturaleza humana y se eleva en su espíritu hacia la imagen del Creador, cumpliendo así con el propósito para el cual fue creado, él precede a toda la creación y es elevado por encima de todos, siendo así coronado como soberano sobre la creación en medio de cual vive.
Esa legislación que encontramos en el capítulo 13 y 14 del libro de Levítico es una herramienta que sirve para nuestra bendición porque su propósito es más elevado que el de saber depistar una cierta enfermedad. Si hay alguna cosa que no entienden, ya sabe que al final del estudio, quien se queda, obviamente, pues apunten las preguntas o las dudas o lo que no entiende y lo voy a volver a explicar si es necesario, ¿vale? En todo caso, todo lo que vamos a hablar, todo eso que voy a presentar se quedará en una guía de estudio que al final de todas las presentaciones se formará en un PDF, ¿vale? Por cierto, si ya hemos hablado del Levítico 11, ahora pasamos al 13 y al 14. En algún momento tenemos que tener en cuenta el capítulo 12. ¿Vale? Todo a su debido tiempo. Así para no hacer excepción de temas que se trata. Y con la bendición de Elohim, como he dicho en otra ocasión, independiente cuando va a ser, todas y cada una de las leyes de la Torah le vamos a presentar como Torah viva o Torah al día. De hecho, esta parte formará parte de esta lo que se llama Torah al día, ¿vale? Aunque para completarlo necesitamos tiempo, no importa, lo vamos a hacer de a poquito. La Torah introduce el fenómeno de tzarat en piel o en la piel, en la vestimenta y las casas, con el fin de que el individuo reaccione frente a sus faltas espirituales. Esas instrucciones tienen como propósito enseñar al pueblo de Israel mantenerse alejado. Que me asustó. Pensaba que es la botella, perdón, la botella que a veces no. Por estar en el frigorífico, salvo. Perdón. Vale. Te relaja un poco. Me desconecta, ¿no? No, pero, como he dicho, hoy todo el día estuve a todo gas corriendo para preparar este estudio porque no sabía si me había preguntado ayer qué vamos a compartir hoy. Me llegó el turno para compartir y no sabía qué vamos a hablar, pero así que estoy bastante así con adrenalina para presentar el estudio de lo que se presentó y todavía estoy así. Entonces, por eso, bueno, para descongelarnos, ¿cómo se dice? ¿No? Relajarnos un poco. Entonces, estas instrucciones que estamos viendo en el libro de la Torah tienen como propósito enseñar al pueblo de Israel a mantenerse alejado de ciertos actos, como son los chismes, el mal hablar sobre los demás, lo que es conocido a algunos según el término Lashon Hara, ¿vale? Vamos a llegar a esto más tarde, no por nada el término, el título de este estudio, y no por nada he dicho que tiene que ver mucho con el habla, la ley del ritual sobre la lepra, Zarat, tiene mucho que ver con el habla, con el Pesaj, el poder del hablar, de la lengua. Entonces, dicho esto, más bien la legislación nos revela una herramienta de prevención maravillosa antes que una enfermedad terrenal. Eso es el propósito que tiene en sí la legislación sobre el proceder, ¿vale? Con la lepra. Bueno, ahora con esta larga introducción, vamos a entrar en el estudio que tenemos el Levítico capítulo 13 y como hemos dicho vamos a tener en cuenta solo los primeros 8 versos ya que casi hemos llegado a 1 hora y todavía no hemos empezado, pero consideré oportuno para hacer toda esta introducción y creo que aún así hemos quedado corto para explicar un poquito el porqué de esta ley, pero bueno, procuraremos que a lo largo de todo este estudio pues entendemos qué planes tiene Elohim tuvo con nosotros al darnos esta ley, ¿vale? A ver, algún enchufe. Levítico capítulo 13, verso 1 y el verso 2 dice lo siguiente, ¿vale? Corona de Jerusalén. Adonai habló a Moisés y a Aarón diciendo, cuando uno tenga en la piel de su carne tumor, erupción o mancha blancuza brillante y se forma en la piel de su carne, se repite, como una llaga de lepra, será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos los sacerdotes, obviamente porque claro, no se quedará solo, eso es para a la larga y obviamente que Aarón no vivirá para siempre, por eso se hace mención, no por casualidad, o a uno de sus hijos los sacerdotes.
tengo que ver por qué no carga aquí el ordenador este. Ahora sí. Da un fallo aquí. Bueno. El texto que dice aquí que se refiere a una afección. Cuando uno tenga en la piel de su carne, ¿vale? Hice énfasis en algunos términos que vamos a tenerlo en cuenta en este estudio. En el hebreo dice lo siguiente, el texto se refiere a una afección que en hebreo dice Beor Besarro. Es decir, esas dos expresiones significan en la piel de su carne. Procuraremos entender cuál es el sentido de esta expresión y qué importancia tiene el énfasis en la piel de su carne, porque sabemos que las cosas no están dichas por decir algo, ¿no? Sino por un propósito, en la piel de su carne. Como siempre decimos, toda cosa toma un mejor sentido cuando acudimos a la fuente de donde de donde proceden todas las cosas, ¿vale? Si aprendemos este proceder de ir a la raíz de donde nacen todas las cosas, nos ayudamos en librarnos de interpretaciones insensatas e incluso de interpretaciones descariadas, ¿vale? Entonces, en el comienzo de la creación, cuando Adán significa hecho de barro, porque eso significa Adamá, de Adamá, el barro, ¿vale? Adán, barro, define su esencia, de donde fue tomado. Cuando Adán vio a la primera mujer, él hizo la siguiente declaración. Bueno, hemos estudiado lo que presentaron los 4 hermanos las 4 semanas pasadas. Y vamos a volver con este tema. Va a ser el siguiente encargo que los hermanos van a tener. Un muy buen estudio, supongo. ¿Verdad, hermano Gamaliel? No sé si alguno repasó el estudio que vamos a tener a continuación después de este. ¿Sí? En el comienzo, cuando Adán vio a la primera mujer, él hizo la siguiente declaración. ¿Quién sabe qué dijo Adán sobre la mujer cuando vio la Isha? Dijo algo. ¿Saben la expresión como dijo? Sobre la mujer, Génesis 2, verso 23. Que dijo que era carne de mi carne. Y O hueso de mi hueso. eso, los dos. Hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿vale? Génesis capítulo 2, verso 23, ¿vale? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando, con la lepra? Bueno, por eso cobra sentido las expresiones y no por nada están puestas así. Y no por nada el estudio de la fe hebrea es diferente de las interpretaciones que muchos dan sobre lo que nosotros tenemos, sobre las leyes, bueno, de los judíos. Aquí tradición de los demás, ya se derrumbó el templo, se acabó con todas las leyes, vivimos por gracia. No es así. Por eso la fe hebrea no es una creencia religiosa de un movimiento religioso, sino que es el fundamento de una nación. Todos los seres humanos estamos hechos de carne y hueso. La palabra hueso en hebreo es etzem, y esta palabra se refiere a la esencia de la persona. ¿Por qué? Porque el término etzem describe lo esencial de lo que somos, la sustancia de lo que estamos formados. Entonces, la palabra hebrea para carne es basar. La carne representa nuestra parte viva, es visible, y es la que recubre esa esencia. Es dentro de lo que es nuestra esencia donde se encuentra nuestra real identidad, nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestros sentimientos. El hueso es una referencia metafórica que describe la estructura de la fortaleza interna, la que sostiene a la persona, mientras la carne siente, sufre o disfruta, según el caso. Es por eso que está esa expresión que sangra la carne, es decir, no sangra dentro. Uno puede, como decía Yeshua, dañar tu parte exterior. Tú puedes quitar la carne, no puede quitar tu nombre que está escrito en el libro de la vida. Por eso decían, no se preocupen de lo que destruyen la carne, porque no pueden tocar vuestra esencia. Es decir, Eternidad. vuestra esencia interior. No me refiero al espíritu, que dice el alma que vive, que está inmortal. No me refiero a eso. Me refiero a la estructura de la esencia de la persona
que es su identidad como ser vivo. Eso es intocable porque el mal, por lo mucho que puede destruir mi exterior, mi piel, mi carne, no puede destruir mi nombre, sobre el cual el Redentor puso su sello, ¿vale? Entonces, Él puede revivir mi persona, rehacer mi carne, porque mi sello interior, mi persona o mi esencia interior, lo que es hueso, la fortaleza, está edificada para con Él y para siempre. Entonces entiendan este sentido que es mucho más profundo de la expresión hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿vale? Aquí solo le damos un poquito de la profundidad encerrada en este misterio de esta expresión hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿vale? Por eso se hace el énfasis aquí en la piel de su carne, porque es aquí donde actúa la lepra y no por nada se menciona de esta forma, ¿vale? Entonces comprendemos que la carne duele cuando nos hieren y es la parte que sangra cuando nos lastima, ¿vale? Pero no significa que lo que está en nuestro ser interior está destruido, ¿vale? La carne se regenera, solo es piel. Ya no puede tener una piel pues, con cicatrices, pero sigue siendo vida, ¿no? Vivo. Ahora incluso se le puede amputar un miembro, como decía Yeshua, no hay problema, que si a uno se le quita la pierna, se saca un ojo, lo importante es que tu vida, tu esencia, lo que es el hueso, tu ser interior, quede en condición para que sea sellado para la vida eterna, ¿vale? El propósito, de modo como la piel es un conducto que une el exterior, ¿vale?, con el interior, comprendemos que lo que hace la piel no es otra cosa que comunicar en el exterior que adentro hay una falla, ¿vale? Por aquí la hermanita Magda se salió, pero creo que todos saben que el cuerpo salió, pero bueno, supongo que volverá por los datos. Sí. Pero supongo que todos saben que el cuerpo respira a través de la piel. Entonces, cuando hay un problema interno, pues lo refleja en una alergia, ¿vale? En un problema. Entonces ya uno sabe que va al médico, el médico, ¿qué hace? Investiga la piel, la abre por dentro a ver de dónde viene esta erupción. ¿Cuál es la causa? El hígado, el riñón, el pulmón, yo qué sé. Hay algo por aquí. Por eso de aquí entendemos que en realidad la piel no tiene otro propósito que comunicar en el exterior que adentro hay una falla. El propósito de la enseñanza sobre la lepra era que dentro de las personas enfermas de Zaharat hay tumá, es decir, hay impureza. Eso es el sentido básico. El problema no estaba en la piel, sino en lo que ocurría dentro de esta persona. Esta revelación daba ocasión a que la persona, esta revelación de la lepra, daba ocasión que a la persona tenga la oportunidad de hacerse un autochequeo en sus pensamientos, en sus emociones, en alguna característica de su personalidad, para ver dónde está esta tumá, esta impureza. Entendemos que la Sahara solo es un efecto de algo que es tumá, de algo que es impureza. Y la impureza no está tanto en la cosa exterior, sino en la cosa interior, ¿vale? Porque es aquí esta esencia que debe estar en condiciones para ser redimida. Los demás entrarán en el proceso de restauración, el exterior, ¿vale? Pero si dentro no está en condición de redención, no hay procedimiento para la restauración, ¿vale? No se puede restaurar. ¿Qué restaurar? Tengo que tener algo, una estructura, el hueso, ¿vale? Esa es la esencia, la identidad de la persona, ¿vale? El micro, eso. Por eso espero que entendemos que el asunto que estudiamos no es solo de un reglamento, bueno, de aquí de la lepra, que ya no es un problema, hoy ya lo tratamos, y la lepra del pasado ya no es del presente, entonces todo solucionado. ¿De qué estamos hablando? Entonces, vemos que cuando más profundizamos, entendemos que hay un nivel más profundo de lo que para muchos es, bueno, mero ritual religioso de purificación. Entonces el problema estaba no tanto, sí que era un problema tener lepra, ¿vale? Pero no era eso el asunto principal, sino era lo que ocurría dentro de la persona.
Esta daba ocasión que los demás sean testigos, ojo, lo veían, y la persona pues buscar a ver qué pasó, por qué llegué en esta condición. A fin de determinar si una erupción, una mancha en particular, era o no Zaharat, se debería llevar a la persona con problemas ante el sacerdote, para que éste haga la consulta. Vamos a volver a este asunto, lo voy a dejar para el final, porque es importante, porque no se fue a un médico. No había médicos para aquel tiempo, un curandero. Una mancha en sí misma no era considerada tumá, es decir, impureza, sino que debía ser mostrada al sacerdote. Y solo cuando éste la identificaba como mancha de Zaharat, recaía la impureza sobre la persona manchada. Era veredicto del sacerdote si dicha mancha era señal de un problema de inmundicia o si era un problema que no tenía implicaciones espirituales. Entonces se asumía que había una diferencia entre una acción espiritual y un problema terrenal, cuando la evidencia de la mancha sobre la piel era declarada como Zaharat. Zaharat era visto como un juicio directo desde el cielo, y si esto era el caso, la persona pues obviamente debería hacer lo posible para enmendar el asunto interno a fin de volver a estar bajo la protección y bendición del cielo. ¿Vale? Vamos a verlo de a poquito para entender el proceso. De hecho, el capítulo 14 te describe el proceso de cómo volver en condición correcta. No es una cura, sino cómo se procede en el caso de cuando se detecta, se observa o se declara una persona en esta condición. En ese sentido, el Kohen, es decir, el sacerdote, funcionaba como oficial de salud pública y diagnosticaba la enfermedad desde este criterio cuidadosamente definido, no de la intuición o de por el hecho de adivinar. A mí me parece, yo considero, yo interpreto. Eso no funciona así. Sabemos que los instructores de la Torá deben saber decir sí, sí y no, no, ¿vale? De forma, como dice en el libro de Ezequiel, enseñar al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal. Y como dice en Malaquías, ¿vale? De hecho, Ezra, fue quien se supone que escribió y dijo estas afirmaciones. En los labios del sacerdote debe estar la verdad, lo que es emet. Y esta verdad, ¿vale?, debe ser respaldada por la suma. Es decir, no es mi verdad, como dijo alguna persona que no está hoy en la comunidad aquí. Dijo, tu verdad no es la verdad de uno. La verdad es el fundamento sobre el cual se edifica la emuná hebrea, y esta está hecha o se erige en base a la suma de las enseñanzas, ¿vale? Entonces, para que una persona enseñe verdad, debe tener a su alcance la suma de las enseñanzas. Por eso esto estamos estudiando, para adquirir este dominio que nos corresponde por igual a todos. Entonces, era el sacerdote quien tenía que decidir si la persona padecía de una erupción, por ejemplo, determinada por el hígado, o si era de una de naturaleza espiritual. ¿Vale? Cuando una persona come algo que no le agrada, cuando come algo pesado, pasado de término, tiene fecha de caducidad, pues pasó hace un mes la caducidad y la come, obviamente, el cuerpo reacciona mostrando en la piel ciertas erupciones. Entonces era el deber del sacerdote saber diferenciar una cosa normal, trivial, una erupción normal, o si se trata de un asunto más profundo que tiene que ver con el hueso, es decir, con la identidad de la persona, en este caso un asunto de orden espiritual, donde hay problema con el habla, con la lengua. La hermana Magda, no sé si ha vuelto, pues ya, sí. He dicho, cuando ella no estaba, ahora veo que ha vuelto, está más en condición de hablarle sobre, en ese sentido, de las erupciones. Y en ese sentido es más calificada para decir si es una cosa que viene por el hígado o de dónde puede surgir ciertas erupciones. Bueno, nosotros aprendemos las cosas que Adonai nos enseña con esas leyes que son de orden espiritual. La indicación por el proceder del sacerdote es estrictamente expresado en la siguiente legislación que se encuentra en el verso 3 y el 4 del libro Levítico capítulo 3, que dice lo siguiente. Entonces, el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo
y él dirá, pues bueno, me parece que no pasa nada. Hemos dicho que aquí no se trata de asuntos de ley que uno entiende, cree o le parece. Tiene que conocer y tiene que estar adiestrado en las cosas para diferenciar lo que es espiritual de lo que es terrenal, humano, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay pecados que llevan a muerte, como está escrito, y hay pecados que no llevan a la muerte, ¿vale? Entonces uno tiene que hacer diferencia entre una cosa que es un fallo humano normal, por cual uno sufre la consecuencia, o es un fallo que puede llevar a la muerte si no se hace lo correcto, ¿vale? En todo caso hay que enmendar las cosas siempre que es posible. Para todo caso hay un proceder, ¿vale? Pero es el deber del sacerdote saber diferenciar entre una cosa y la otra. El sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo y el pelo en la llaga, o si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Es lo que dice aquí, Levítico 13, edición Corona de Jerusalén, ¿no? Como hemos dicho, no era cuestión de opinión subjetiva del sacerdote en declarar o no quién padeciera de lepra, sino que éste debería seguir un proceder, es decir, un mishpat, preestablecido por lo que hemos dicho que es el Dayan, es decir, el juez supremo. Como hemos visto en el estudio sobre el libro de Deborah, ella era un shofet, ¿vale? Es decir, una persona calificada en pronunciar las sentencias ya preestablecida por el juez, es decir, en la Torah. En la Torah, Elohim dictó sentencias. Lo que hace un juez en Israel es tomar la sentencia y aplicarla. Decirla, darle voz, ponerle voz y aplicarla como es debido, ¿vale? Entonces, en este caso, el sacerdote no podía proceder según le parecía, sino que debía proceder según el mishpat, según el debido proceder de las cosas preestablecidas anteriormente en la Torah por el que es el Dayan, el juez supremo, que es Elohim, y en base a la ley de justicia actuar. No importa cómo le parece al hombre, lo que considera, lo que declaran los demás, que no es correcto, que no sé qué, que las emociones, los sentimientos, que no, que el hermano procede, que me dice que no, que... Aquí la opinión de los demás parecen de importancia, ¿vale? Carecen de importancia, pierde importancia, ¿vale? Porque cuando se trata de cosa establecida por el juez, por Adonai, aquí la opinión no tiene importancia. Uno puede decir lo que le parece. Uno puede creer, rechazar incluso lo que quieren. Es el derecho de cada uno. Al final cada uno ya se darán cuenta de sus actos, no de lo que cree. Básicamente, si un hilo de pelo hallado en una llaga se ha vuelto blanco y una llaga que había, si esta llaga había ahondado en la piel, era declarada la persona que tenía tzarat. Pero si había una llaga donde el pelo, aunque se volvió blanco, pero la llaga no había comido de la piel, de modo que no se adentró en la piel, no necesariamente era considerado como una persona que padecería de tzarat. En ese segundo caso, el proceder seguía con un nuevo orden de prueba. Es decir, si se encontraba que en una llaga un pelo se hizo blanco y esa llaga estaba más profunda que el nivel de la piel, ya claro, lepra, bueno, tzarat. Pero si había el pelo blanco y la llaga no se había ahondado dentro de la piel, entonces pasará a un siguiente nivel de proceder. Por eso es importante tener en cuenta los detalles. Que no se puede actuar, a la ligera. Hay un proceder de las cosas. Y este proceder tratamos de seguirlo en la comunidad. No siempre es del agrado, del gusto de nadie, pero no buscamos caer bien a nadie. Buscamos cumplir con lo que la Torah nos enseña en los distintos casos. Entonces, en este caso, hay procederes que a lo largo del capítulo vamos a ver, ¿vale? Hay una forma para identificar, es decir, lepra. Hay una forma donde no estás bien seguro porque la llaga no entró dentro, aunque el pelo se hizo blanco. Entonces, para asegurarse que no es una tzarat, hay un proceder de las cosas. Hay un orden establecido en las leyes. ¿Quién hizo eso? ¿Lo hizo Daniel? Porque tiene su comunidad, como dice alguno. ¿Es tu grupo? Sí.
es mi grupo, pero es un grupo hebreo israelita que se rige en base a principios de leyes, que está bajo una lema que se llama en defensa de lo que es Emet hebrea. No es lo que le parece a Daniel, por eso estamos compartiendo de una forma que ustedes pueden corroborarlo y pueden saber si son mis palabras o son los principios causa-efecto revelados en las escrituras. Ustedes concluyen y a la medida que vamos avanzando aquí en el tiempo en esta comunidad, pues vamos a probar todo con hechos, ¿vale? En este segundo caso, se requería que el cohen, el sacerdote, aísle a la persona durante una semana en su área doméstica, ¿vale? No tenía que excluirla de la comunidad. Tras una semana de aislamiento y si la enfermedad no sufrió cambios, el confinamiento continuaba una semana más, luego de la cual el sacerdote decidía la situación, ¿vale? Cómo estaría la situación. Pero la situación de la persona, porque así declara la ley, ¿vale? Verso 5 y el 6 dice, y el séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote la volverá a encerrar por otros 7 días, ¿vale? Ese es el proceder. Cuando no sabe seguro, cuando la llaga no está, aunque el pelo está blanco, ¿vale? Pero la llaga no ahondó dentro de la carne, no bajó del nivel de la piel, pues hay que encerrar los 7 días. Si tras 7 días no pasó nada, otros 7 días. Confinamiento en la casa. Por eso, lo que hicieron esto con el COVID no es algo, ya está en la Torah hace 3.500 años. La metodología en este pasaje, Levítico 6, 13, verso 5 y el 6, que vamos a leer, inclina hacia el lado de la seguridad. Si una persona no podía ser declarada limpia con certeza, eran aislados hasta que pudiera ser pronunciado limpio la persona, o declarada, bueno, que es inmundo. Verso 6 dice, y el séptimo día el sacerdote la reconocerá de nuevo, es decir, el siguiente séptimo día. Y si pareciere haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, es decir, comió algo malo, pues le cayó mal al hígado o lo que sea, pues le salió un salpulido en la piel, entonces no es un problema grave. Si ese fuera el caso, ¿vale? En este caso, había un proceder de parte de la persona. Lo vamos a ver a su debido tiempo. Y lavará sus vestidos y será limpio. No es, bien, que se va a casa. No, le queda por hacer algunas cosas. Las cosas no son tan fáciles como decía, yo creo por la fe me salvo. Eso es la gracia. Pero nosotros no somos cristianos. No creemos en ser salvos por la gracia. La ley fue puesta sobre el madero, murió Cristo y ya nos libró de todas las cosas. ¡Qué bien! Que no tenemos que obedecer las leyes. No nos queda nada por hacer, ya todo está arreglado. Él murió, él padeció, él pasó por todo, pobre de él. No, nosotros ya disfrutamos. No es así. Por eso las indicaciones en la Torah. Y lavará sus vestidos. Y eso no es por hacer un mero ritual porque tiene que hacerlo. ¿Qué le va a hacer? Tiene que lavarse. ¿Por qué? Ya, total, se sumergió, hizo la tefilá una vez, ¿no? Se bautizó. Ya, se limpió la mano. Una vez salvo, para siempre salvo, como dicen los bautistas, debido a la doctrina de Calvin. Una vez salvo, para siempre salvo. Porque tengo que lavar sus vestidos. Y será limpio. Total, soy hebreo, yo invoco el nombre del Elohim de Israel. Creo en Yeshua. ¿Vale? Ojo. Y lavará sus vestidos. Si tras este examen de 7 por 7 días, si no sucedió nada en 7 días, pues otros 7 días. Después tendrá que lavar sus vestidos y será limpio, no hay ningún problema. Listo, bien, ¿eh? Pero si la erupción continuaba sin disminuir y todavía era dudosa, se le ponía bajo la observación una semana más. Es decir, si tras 7 días de chequeo no sucedía nada, pues se encerraba por 7 días más. Al final de esta segunda semana, si el sacerdote declaraba, al observar, al chequear a la persona, declaraba si la persona estaba condenada a una separación perpetua de la sociedad o era permitido ir libre, ¿vale? Y vivir tras el proceder de hacer el lavado y estar limpio, pues otra vez
tener libertad de acercarse a las cosas sagradas. Independiente de cualquier razón espiritual, esos reglamentos eran basados en diagnósticos médicos y una preocupación específica en cuanto a la salud en medio de la congregación de Israel. ¿Vale? Siempre hay que tener en cuenta las cosas razonables. El problema de la responsabilidad a favor de todo el pueblo descansaba sobre los hombres del sacerdote y prevalecía el interés común de toda la asamblea antes que los derechos personales de un individuo con problemas de salud. Ante una persona sospechosa de una enfermedad infecciosa o contagiosa, el sacerdote debía actuar como un médico y aislar, si fuera el caso, a una cierta persona. Igual en decretar si una prenda debe estar entregada al fuego, como vamos a ver en el estudio más adelante, o si una edificación debería ser arrasada por completo y sobre cual se debía amontonar un montón de piedras como señal de que nadie debe edificar más en el dicho lugar. ¿Vale? Es impresionante, eso me gustó. Hace tiempo que leí, que entendí eso, asunto sobre la lepra, sobre las paredes, y creo que llevo unos 3 años pensando, cuando llegará el momento vamos a hablar sobre esta ley, porque no la conozco completo, pero hace tiempo vi un destello y dijo, wow, y se vale la pena profundizar más y entender más. Pues ya llegó el momento, con esta ocasión vamos a tratar y descifrar, bueno, lo que encierra en sí esta ley, que parece un ritual de purificación, bueno, de construcción, que vimos que la Torah trata igual sobre edificación, estructuras, construcciones, protecciones, vallas de protección, la valla, el pretil que se pone sobre una terraza, ¿no? Tiene muchas leyes raras, pero esas son las leyes de nuestra Constitución, que trata muchos aspectos, abarca muchos aspectos de la vida diaria que nos corresponde y nos sirve como enseñanza para comprender los asuntos espirituales. Los detalles específicos en tan diversas situaciones enfatizan que Adonai no quería que esto se realizara con conjeturas subjetivas, sino que fuera el resultado de un cuidadoso diagnóstico. Un diagnóstico tan serio no debería de adivinarse. El proceder tan riguroso en cuanto a Zaharat es ilustrativo para nuestra comprensión de las cosas espirituales, ya que de la misma manera como una enfermedad cutánea, ¿eso? Cutanea. Obra en la piel, asimismo obra el pecado a nivel espiritual en los seres humanos. El proceder con la lepra es el proceder que se debe tomar en cuenta en una comunidad al identificar el pecado y saber el proceder para este acto, en este caso. No describiré cómo es el comienzo de la lepra y el desarrollo hasta el nivel más alto donde la persona pierde su vida. Es triste, pero ustedes pueden investigar los efectos de una lepra sin tratar y comprender qué similitud hay entre el proceder de esta enfermedad y el pecado. Yo les voy a presentar algunas cosas, ¿vale? Pero exactamente cómo está el desarrollo, cómo empieza, cómo se pierden las facultades, los órganos, las partes de... Véanlo ustedes, ¿vale? Porque no es el caso. De modo como una persona leprosa era considerada o vista como muerta, es así como se ve un pecador, ¿vale? No es algo que es una opinión. Eso es la forma de observar o de tratar a las personas, o cómo se veía una persona leprosa en la antigüedad, y esta por forma razonable, de una razón justificada. Un leproso era visto como un hombre muerto, es decir, una persona declarada leprosa, ¿vale? Era vista como una persona ya apartada, aislada, bueno, separada de todas las cosas, ya no tiene sentido para la vida, es como un muerto. Solo como orden de comparación, vamos a observar que el pecado, como la lepra, comienza como si fuera nada importante. Por eso la mayoría no le da importancia, ya que el principio no produce dolor. En muchas ocasiones incluso produce placer. Pecar hasta puede producir placer. Pero la lepra crece y se extiende lentamente del mismo modo como el pecado engendra más pecado sin siquiera darte cuenta. Todos leemos, qué maravilla de David. Muchos quieren el nombre de David, quiere compararse como él. Miró a Bathsheba, sobre quien tenía prohibición, porque era la esposa de uno, ¿vale? La tomó como si nada. Y para encubrir este pecado,
engendró otro. Tuvo que matar a Uri, a su esposo, al Hitita, un fiel comandante de su ejército que se convirtió a la fe hebrea, sirvió al Elohim de Israel, obedecía las órdenes del reino, servía en el ejército, era un soldado de vanguardia, pues lo mató, solo para encubrir un pecado. Eso es lo que hace el pecado. Sin darte cuenta, lleva a otro. Cuando no se hace la teshuvá, en el momento cuando se le indica, cuidado, has abierto la puerta. Y algunas personas, pues bueno, algunos han probado, porque por lo general somos como los niños. Le dicen, no metas la mano porque te quemas. Pues, obedece, no. Obedece al deseo y mete la mano y se quema ese tu corazón. ¿Vale? Pero ¿qué? Ya te quedas con la marca sobre el dedo de tu hecho, de tu transgresión. Dice, bueno, no es nada, dice mi padre. ¿Qué sabe él? Como dice, yo decía igual cuando yo era más joven, pues, Emanuel igual me dice algunas cosas. Bah, yo no soy como vosotros. Sí, pero tienen la misma carne. Huesos de mis huesos, carne de mi carne. Y nosotros tenemos cierta experiencia de la vida y todos pasan por el mismo camino. Por eso lo que compartimos no es de lo que hemos aprendido, porque en los libros, la enseñanza de los rabinos, como dice los fulanos, como dicen muchos rabinos por aquí, lo que hizo el rabino de bendita memoria, tal y tal. Nosotros hablamos de lo que hemos experimentado, de lo que conocemos. ¿Por qué? Porque hemos puesto el dedo y nos hemos quemado. Entonces enseñamos de lo que hemos aprendido. Pero a la vez otros están iguales. Nosotros hablamos de lo que hemos experimentado y dice, es tu verdad, tú sabrás, yo no. Pasará el tiempo y algunos volverán y dirán, tuviste razón. Pero, ¿a qué coste? Porque ahora tienes que pagar el precio. No te puedes librar del sufrimiento, del dolor que cuesta por la quemadura. ¿Vale? Que te entendemos, que ponemos aquí una venda, que tenemos un colirio, pero no te podemos librar del dolor. Si la persona obedecería a la Torah, no habría el dolor. Si la persona haría caso, no habrían padecimientos innecesarios. Pero sucede que la cosa dice, dice Daniel, ¿qué sabe? Y hacen lo que le parece. No podemos hacer nada. En ese caso estamos atados. Compadecemos, lamentamos, pero cada uno lo que siembra cosecha, ¿vale? Es así de sencillo y no podemos cambiar el orden de las cosas. Por lo mucho que tenemos buena intención, cada uno tiene libertad en tomar la decisión que le corresponde. Pero bueno, aprendemos de la Torah y todos decimos, amamos la Torah, obedecemos la Torah. El caso es que hay mucha bla bla bla, porque los hechos son los que cuentan. Y a pesar de que hacemos teoría presentando lo que la Torah enseña, vemos en las evidencias que la mayoría de las personas no hace caso a las instrucciones. Y eso lo vemos en la erupción que sale sobre la fe, sobre la piel. Entonces entendemos de los resultados. Mirando el árbol vemos los frutos, ¿no? El ruach, los hechos, lo vemos en base a los frutos que produce. Entonces al ver el resultado sobre la piel, ¿vale? La piel duele, ¿vale? Entendemos el problema que la persona tiene dentro. Entonces la enseñanza del capítulo 13 no es solo de legislación de salud pública, sino es igual de nivel más profundo, como decía Sot, que es un misterio para muchos, es psicología, es adiestramiento en la cosa de capacidades o habilidades psicológicas, ¿vale? La lepra crece, se extiende, como he dicho, lentamente, del mismo modo como el pecado engendra más y más pecado. A veces la lepra puede detenerse por un tiempo, por eso si las cosas por una semana no muestran algún cambio, dale tiempo, otras 7 días, ¿vale? Y a veces la lepra, como decía, puede detenerse por un tiempo y volver después de otro, como se le verá en el proceder. Por eso tenemos legislaciones que estudiamos, ¿vale? 2 versos más. Versos 7 y el 8 dice lo siguiente: pero si se extendiere la erupción tras los otros 7 días, ¿vale?, en la piel después de que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción será extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Ese es el caso triste. Asimismo opera el pecado.
El hecho de que una persona puede decir que ya no practica cierto mal no es evidencia de por sí de que está totalmente librado del pecado. Porque por aquí no hay una persona, ya lo veo ausente, pero decía, ya no hago tal cosa, yo practico, yo obedezco, honro a mis padres, hago tal. Empezó con una lista. ¿Vale? Bueno, es lo que nos enseña la Torah. Por un tiempo la lepra puede detenerse, como el pecado pueda dejar de ser practicado por un tiempo. De por sí no es evidencia que una persona es curada. Exacto. El tiempo. El tiempo es el factor predeterminante en revelar el estado de una persona. Así que si después de que una cierta enfermedad cutánea o un cierto pecado, bueno, entendemos que estamos hablando de una cosa física para comprender un estado espiritual, ¿vale? Entonces, después de un cierto tiempo donde una enfermedad cutánea dejó de extenderse y al parecer se detuvo, puede dar la impresión de que solo fue un padecimiento de cual la persona se ha librado. Pero, por eso tenemos que tener en cuenta el verso 7. Si se extendiera la erupción de la piel después de que se mostró al sacerdote, después de un tiempo, él se mostró al sacerdote, bueno, dice que no pasa nada, hay que encerrarse, pensó que está curado, pero la erupción siguió, volvió a tomar acción, debe volverse con el sacerdote. Es lo que dice las escrituras, lo que dice el verso 7. Debe volverse con el sacerdote. Es cuestión de sentido común y debe prevalecer la santidad del pueblo antes de cualquier cosa personal, de modo que el que volvió en la misma aflicción le corresponde hacer lo correcto para no traer la condenación de una enfermedad contagiosa sobre toda la comunidad. Sucede que la Tzarat adormece los sentidos en tal grado que el que padece puede dejar de sentir en el área afligida. Es preciso en área afligida. Es preciso lo que hace el pecado. Una transgresión encubierta que no se presenta ante el sacerdote. Bueno, uno puede decir, no pasa nada. Ese es el concepto. Anestesia. No total, no. Local. Porque una total es una persona ya muerta. Una persona, les voy a dar un ejemplo. ¿Vale? A este concepto que, bueno, Adonai sabe, él me mira, él me juzga, él está, es mi concepto. Ese es un concepto totalmente equivocado, sin Torah, sin respaldo, y lastimosamente escuchas a muchos creyentes mesiánicos diciendo, eso sí, en la zona, como dice la hermana, bueno, esa autoridad aquí en cuanto a temas de medicina, muchos dicen, Adonai, Elohim, me dispongo ante él que él juzgue, él sabe todas las cosas. No es así. Él conoce mi corazón, ¿vale? Lo que dicen muchos. Lastimosamente, es escuchar a estas personas diciendo que obedecen la Torah. La Torah no enseña esta cosa. Sí que enseña en cierto contexto, ¿no? Lo dijo Yeshua, que él mira cuando una persona en su sinceridad va en oración haciendo tefilá, aquí en secreto con su Elohim, ¿vale? Las cosas interiores se trata interior, las cosas personales se arregla personal, las cosas públicas en público. Por una lógica, por una razón justificada, las cosas se deben así. Un pecado personal que yo sé que, por ejemplo, si sé que la hermana Sorange tiene algún fallo, no voy a venir a presentarla a ustedes. Me voy a ir a ver, hermanita, pues tiene que arreglar este asunto. Lo que has dicho aquí en esta publicación no es correcto, no está bien, hay que ajustarlo. No voy a hablarlo en público, pero si en comunidad se habla un asunto, la hermana Sorange hace una publicación en la comunidad, no le voy a decir en privado. ¿Por qué? Porque eso hay que desarraigarlo del corazón de todos y todos deben saber de qué se trata el asunto, ¿vale? Entonces hay un orden de hacer las cosas. Y por eso, una cosa cuando se trata de un asunto espiritual, de un pecado, uno puede decir, yo con mi corazón, yo con mi Elohim, él sabe, él me juzga. Por algo la legislación está así. Y no es para los que dicen, yo amo la verdad. Si amo la verdad, te sujetas a ella. Y a esta dice, por eso he hecho énfasis, hay que tener en cuenta el verso 7. Si se extiende, debe mostrarse otra vez al sacerdote. Entonces,
¿Qué hace la zarat? Entre otras, pues adormece los sentidos. De modo que uno puede padecer, pero ya no le duele en aquel lugar. Bueno, aquí tengo una llaga, ¿no? Me entró un hierro en la mano, ¿vale? Aquí en la piel. ¿Vale? Se queda una llaga, pero me duele todavía, ¿no? Entonces no es como el pecado. El pecado adormece, hace una anestesia, como decía, ahí local, y ya no sientes este dolor. El dolor es bueno, ¿vale? Eso es señal de que la conciencia todavía está viva. Cuando ya no hay más conciencia, la tzarat adormeció el lugar, el pecado, la transgresión, hizo que la conciencia se apague y ya no siente remordimiento. Eso está mal, ¿vale? Eso es el problema que ocurre a muchos, que no le estás indicando el mal y no lo notan. Lo contrario, se revelan. Entonces te das cuenta de la acción que hay una muerte aquí, una anestesia local. El pecado tomó tanta fuerza que la persona no se da cuenta, ¿vale? Está a otro nivel. Entonces, lo que hace el pecado, cuando no se trata a su debido tiempo, que no se presenta ante el sacerdote, como indica aquí lleva con el tiempo a la muerte, pero la muerte súbita de la conciencia, en tal grado que tales personas pueden llegar a cometer las mismas transgresiones sin resentir ninguna molestia por dañarse a sí mismos o por dañar a los demás. La condición de la tzarat es la causa de la decadencia del ser humano y lo lleva a perder la hermosura del semblante, porque ahora decía, no voy a hablar de lo que hace el efecto, por eso miran ustedes cómo está comiendo la persona. Entonces destruye lo que hace la tzarat, hace a la persona perder esta hermosura de su rostro, su semblante. Así sucede que a nivel espiritual las personas que se ahondan a transgresión, en lugar de brillar, envejecen y se distorsionan hasta perder la serenidad de un rostro que vive en shalom o en la shalom. Al ver el rostro de una persona corroída por la acción de la tzarat, la repulsión es difícil de esconder. Esa es la realidad cuando te encuentras delante del rostro de una persona que está sumergida en el pecado. Cuesta esconder el rechazo. Eso es así, hay que aceptar la realidad, no ser hipócrita, decir, yo amo al pecador, odio el pecado, pero lo hablo con serenidad. No puedes, ante el pecado no puedes hablar con suavidad. Decía una persona en el muro cuando yo reprendí a una hermana que se bautizó aquí en la comunidad. Yo le hice una reprensión en su perfil en Facebook y respondió las cosas negativas en privado y las cosas positivas aquí en público. No funcionan las cosas así. El colmo dice que tú hablas de cosas hebreas y nada, eso es concepto totalmente cristianas. Esta es la realidad cuando te encuentras delante de una persona que actúa indebidamente. Cuesta esconder el rechazo. Es costoso estar en la presencia del espíritu del pecado, salvo que igual estás con tu mente pues anestesiada y no te das cuenta y no tienes capacidad para discernir. Pero cuando ves y discernes, es obligación del centinela que ve. Ven, Adán, te puse como centinela sobre la casa de Israel. Cuando ves al mal, díselo sin duda. Si no lo harás, pedirás su sangre de tu mano. ¿Vale? Entonces hay una responsabilidad y una obligación delante de Elohim a tomar acción ante el mal. Porque si guardas la palabra y no haces el debido proceder de las cosas, decir a las cosas por su nombre, es porque igual estás en la misma condición o respaldas el mal. Entonces llegas a otra condenación. Entonces es cada cosa mala pues te lleva a otra cosa mala. Encubrir un pecado igual es un mal. La repulsión era permitida para que podamos comprender cuán repulsivo es el pecado ante la vista del Creador. Todavía no hemos llegado al concepto de repudiar, repulsar, expulsar a una persona. Lo vamos a ver a continuación en el texto. Pero es aquí donde lleva la acción de la acción del Zaharat en una persona que se encamina haciendo las cosas correctas. ¿Vale? No hay posibilidad de cohabitar la luz con la oscuridad. Hay un rechazo de parte de uno. Hay un galet, una montaña de separación entre el antes
y el después, entre Labán, como hemos visto, lo que se presenta como blanco, y Jacob, lo que es el verdadero Israel, entre los hechos del mundo y los hechos de la santidad, en lo que es puro, lo que es impuro. No puede haber unión. Hay comprensión, ¿vale? Pero no puede decir que por Gesed hay que crear un puente de la ecuménico y extender una mano para hacer las cosas comunes, ¿vale? Por algo hay prohibición que las personas que no siguen el proceder para el Pesaj no toquen, no se acerquen a las cosas sagradas. Y por algo hemos visto que la legislación de la Torah, el Pesaj no se come en la calle, en el público, sino que es algo en tu casa. No es algo donde los gentiles están invitados, porque no es una fiesta de celebración. Es una cosa demasiado sagrada, consagrada para la gente consagrada, que fueron hechos kadosh, apartados para un propósito. Su proceder. El proceder de Elohim, ¿vale? En este caso, para nosotros, ya que el pecado es imagen de la lepra, su proceder fue encerrarnos, exactamente lo que hizo aquí en Levítico capítulo 13, por 7000 años, a fin de mostrar después que no somos infectados de forma permanente, porque no es su deseo declararnos como condenados para siempre con el veredicto leproso, ¿vale? Esa es una revelación sobre lo que Adonai hizo con nosotros, ¿vale? Él no quería. Entonces hay un proceso de 7000 años con la esperanza de que es un problema del hígado, digamos. Me lo tomé con el hígado. Cuando te cae algo mal, pues se ve una erupción en la piel. Entonces no es zarat, no es un problema de lepra que te lleva a la muerte, a la condenación, a la separación. Es un problema, bueno, entendemos, de la carne natural, un fallo humano que puede ser pasado por alto. Se puede seguir un proceso de limpieza, de purificación, entonces de recuperación y todo bien. Pero lo que es pecado lleva a muerte. Para este no hay cura. El veredicto, la paga del pecado es la muerte. Entonces el deseo de Elohim, al encerrarnos 7000 años bajo esta esfera de tiempo, espacio y Jehaya de Jove, ¿vale? El que fue, el que es, el que será. Ese es el tiempo que tenemos. Pasado, presente y el futuro. Lo que son con los 4 consonantes. Yod, He, Vav, He, ¿no? Entonces, nos encerró en este espacio-tiempo con su propósito de mostrar que a fin de cuentas, los que no son Zarat, solo tienen un problema que se puede tratar y pueden volver al estado de pureza que tenía Adán al principio. Si tras este tiempo se abren los libros y se ve que el resultado es Zarat, la destrucción perpetua, lo que presenta el Apocalipsis 20, vale, tras los 1000 años, el chequeo y cada uno va a ser juzgado. Según las evidencias, aquí habrá la investigación del espíritu de cada uno, y si es declarado Zarat, pues condenado a la destrucción perpetua, es decir, el veredicto leproso, aislado, separado, sacado del libro de la vida. Es igual los mismos términos, otro sentido, pero no, el mismo sentido, otros términos, ¿vale? Pues me expresé mal. Pues, bueno, si van a estudiar por toda la Biblia, jamás encontrarán un remedio para la lepra, para la Zarat. Lo que vamos a estudiar en los capítulos 13 y 14 es cómo identificar y cómo tratar el caso de una persona, una prenda, una edificación, una estructura contagiada con Zarat, pero en ninguna parte se nos indica un remedio. Esto para que entendamos que para el pecado no hay cura. ¿Vale? Para el pecado no hay cura. Como hemos dicho, Zarat es la manifestación de los problemas, de la falta interna que revela en lo exterior lo que nos sucede en el interior. Entre el interior y el exterior. La Zarat revela la esencia de lo que somos en realidad. Revela sobre lo que sentimos y lo que decimos. Lo que pensamos, lo que hacemos. Revela lo que es verdadero, lo que es falso. ¿Vale? Lo que está dentro se revela en lo que está fuera. Si lo que está fuera
revela un problema interno, pues entonces está mal, muestra que somos hipócritas. Por lo general acostumbramos decir que siempre el responsable por un dicho mal es, o por un cierto acto, es cierta persona, cierta cosa. Siempre pasamos la culpa sobre otros. No somos nosotros, es el otro. Cuesta aceptar que la instrucción de la Torá revela que la esencia de la tzarat es más bien un problema del ser interior que una afección cutánea. Por eso hemos estudiado la psicología, ¿no? Cuando muestras, indicas con un dedo a una persona, hay 3 dedos, ¿vale? 3 dedos que te apuntan a ti. Por eso no hagas al otro lo que no quieres que se te haga, ¿no? Si recibiste, da. Porque con la misma medida con cual mides, indicas, se te juzgará. Hay 3 testigos en tu contra. ¿Vale? Entonces cuesta aceptar que la Torá nos enseña a hacer un chequeo interno. No es por cosas sin importancia que el sacerdote tenía el deber de distinguir entre las enfermedades serias de la piel y enfermedades menores, tales como es un simple sarpullido, ¿vale? Que sanarían obviamente muy pronto. Declarar a una persona padecer de tzarat era un asunto de peso, porque una persona declarada enferma debería ser aislada para siempre de cualquier cosa sagrada y no solo apartada de medio del pueblo de Israel. No tener acceso a las cosas sagradas era igual a ser condenado a la destrucción perpetua. El hecho de declarar a una persona enferma de una enfermedad incurable para aquellos tiempos era y es igual un peso con el acto de cerrar las compuertas, en acto como cerrar las compuertas del cielo a una persona enferma por la acción del pecado interno. No sé si me entienden, ¿vale? Pero espero que comprendan, y si algo no comprenden siempre puedes preguntar, ¿verdad? El hecho de que el sacerdote llevaba el peso de estas tareas toma un sentido más profundo cuando elevamos esta obligación sacerdotal a nivel del pueblo de los redimidos, donde leemos que se nos quiere convertir en un reinado de sacerdotes. Esta declaración es placentera, claro. Somos reyes y sacerdotes, qué bonito, ¿verdad? Por el honor que brinda. Pero por igual nos obliga a capacitarnos para poder identificar, separar, saber aislar, saber tomar decisiones, en decidir quién permanece limpio y apto para acercarse de las cosas sagradas y a quien impedir el acceso en el reino preparado para los redimidos. Entonces es una responsabilidad bastante tremenda. Sé que estas cosas no se enseñan a este nivel en la senda de los que pretenden hablar sobre las legislaciones de la Torá. Bien sería que fuera así. Pero por eso no todos enseñan la raíz de la fe hebrea, sino más bien usan las enseñanzas hebreas para sus fines. Para tener una comunidad, aquí reunirnos todos, tener una quejila, oh, qué bien, tenemos una sinagoga. No es casualidad que a una persona sospechosa de tzarat no se le llevaba a no sé cuál médico, como lo decía antes, o un supuesto experto en dichas cosas espirituales. Tampoco se le llevaba ante el Elohim de Israel, como algunos alegan. Se suelen decir que uno debe acudir, me voy a Elohim. Él me juzga. Él sabe, él conoce. La Torá es un manual de instrucción en cuanto al proceder de las cosas, y esta nos enseña que el que padece de tal enfermedad se le debe presentar al sacerdote en servicio. Recordemos que el sacerdote debía capacitarse en las enseñanzas de Adonai, a fin de adquirir sabiduría para poder encaminar a los hijos de Israel, a fin de saber purificarse y así elevarse espiritualmente para estar conectados a la fuente de aguas vivas. Entiendan la metáfora porque hemos hablado sobre esta fuente de aguas vivas. A pesar de que el sistema levítico fue elevado de sobre los descendientes de la casa de Levi y la de Aarón, la responsabilidad y la obligación del oficio nunca cesó en medio de nuestro pueblo. Para más detalle en este sentido, pues les recomiendo el estudio que creo que no mucho lo conoce, que se llama, está disponible solo en PDF, que se llama El Sacerdocio de Israel. Es verdad que el Mashiach, al ser en media herencia al linaje de la casa de Aarón, se atribuye los derechos y las responsabilidades sacerdotales, pero a la vez, a ser sus redimidos nacidos de su espíritu, son coherederos de sus derechos y obligaciones, no solo de sus privilegios.
En ese sentido, la tarea del proceder en cuanto a las obligaciones sacerdotales descansa sobre el pueblo de los redimidos y la aplicación de la legislación siguen vigentes aún más hoy que en los tiempos de antaño, porque hoy entendemos más que nunca que en sí la razón de todos esos reglamentos enfoca el sentido espiritual donde la purificación nos permite acercarnos y permanecer en la presencia del Elohim de Israel, o si no, pues nos aparta para siempre. De la misma forma como la expresión hueso de mis huesos y carne de mi carne aplica al sentido de la tzaharat, donde la manifestación sobre la piel solo es un acto de reflexión del estado interior. Asimismo, las leyes de la Torah, en el tiempo de la legislación levítica, solo era la revelación física en la carne, decirlo entre comillas. Es decir, solo es la parte instructiva que servía de guía a fin de poder identificar el hueso, es decir, la estructura interna de la verdadera esencia de lo que es Torah aplicada para nuestro pueblo. Espero que les cautivé con el estudio de este capítulo 13 y que me siga acompañando hasta terminar con el capítulo 14, el tiempo que llevará. Y obviamente este rastro lleva por muchas partes de las escrituras, así que vamos a tener bastante que estudiar en ese sentido. Con la bendición de Adonai, de a poquito pues seguiremos siempre dándose espacio a los hermanos que tendrá que compartir alguna cosa en la comunidad, ¿vale? Así que no va a ser de tirón todo, Shabbat tras Shabbat, vamos a hacer algunas pausas. Espero que no pierdan la idea de lo que estamos compartiendo. Siempre el audio quedará aquí, él estará en el canal de YouTube, estará en mi perfil de Facebook, todo lo puede escuchar, reescuchar, y al final de todo estudio vamos a tener la guía para tenerlo compacto todo, ¿vale? Pero hasta tener la guía vamos a tener bastante tiempo. No sé cuánto durará, quizás 2 meses, pero tras 2 meses vamos a tener el estudio completo por escrito y en audio pues varios audios. Gracias a Adonai por darnos este estudio hoy. Lo repito, que no era previsto. Y yo me gozo y lo repito para honrarle, porque normal para mí no lo es. Tener 1 hora 46 para hablar de algo tan bello de las escrituras no es algo normal. No es algo normal para mí. Así que toda honra a nuestro Elohim de Israel, a su Espíritu, a Yeshua, por darnos este tiempo de compartir sobre sus leyes y que nos ayude a continuación a completar lo que hemos comenzado, ¿vale? Shalom a todos. Vamos a dejar espacio para los que aquí en la comunidad vamos a enviar el audio, y para los que están en YouTube pues nos vemos en la siguiente ocasión. Continuamos.